Buenas noches con todos. Agradecemos a todos los que se encuentran conectados. Vamos a dar inicio con esta primera ponencia de la Asociación Estudiantil AFIMPA con el título Simulaciones Montecarlo en Física Médica. El ponente es nuestro compañero José Gabriel Huacachi, bachiller en Ciencias con mención en Física por la UNI. Actualmente está cursando la maestría en Física Médica en esta misma casa de estudios y se desempeña también como asistente de enseñanza en el Departamento de Bioingeniería de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC. Inicialmente su línea de investigación estuvo orientada a la física de partículas, más sin embargo en la actualidad se dedica de forma exclusiva a simulaciones estocásticas, en particular el método Monte Carlo, tanto en física médica como en el ámbito de biología de sistemas. Su investigación actual explora la integración de los métodos Monte Carlo y ABM en el contexto de terapias alfa dirigidas, evaluando su rendimiento a nivel radiobiológico y la respuesta celular frente al tratamiento. De esta manera, vamos a dar inicio a nuestro ponente. Agradecemos a todos por su asistencia y espero les guste. Ok, muchas gracias, Yair. Primero quisiera saber si se puede escuchar de manera clara el audio. Se te logra escuchar claramente. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos o buenas noches con todos. En esta oportunidad me interesó hablar un poco más del tema de la simulación de Monte Carlo. Voy a comenzar un poco con el tema de algunos conceptos básicos para introducirnos a Monte Carlo y, digamos, algunas aplicaciones que podemos encontrar en física médica, sobre todo en el tema de la física de radiaciones, si queremos ser un poco más específicos como tal. Y un poco al final introducir a este pequeño, bueno, pequeño no, este software llamado Topaz, que es bastante amigable para las simulaciones Monte Carlo y está casi diseñado, casi lo digo de manera un poco eh, informal, diseñado para las simulaciones en física médica, ¿no? Esa sería la última parte de la ponencia. Espero que dure alrededor de eh, una hora. Pero bueno, como les comento, el primer paso sería, digamos, entender qué es Monte Carlo como tal y por qué hay la necesidad de estudiarlo. ¿Por qué hay necesidad, digamos, de implementar estos códigos o trabajar con diferentes softwares que trabajan con Monte Carlo? También qué tanto se utiliza en la física de radiaciones, qué tan útil y cuáles serían, digamos, esos pequeños programas o grandes programas que van a servir para hacer este estudio. Y finalmente, pues comentarles un poco acerca de la estructura de este software denominado Topaz, ¿no? Que lo correcto sería decirle toolkit, no software. Pero bueno, para introducirnos un poco al tema de Monte Carlo, sería bueno comentar lo que se conocen como las cadenas de Markov. Probablemente no hayan escuchado acerca de las cadenas de Markov, pero si ven, por ejemplo, este pequeño nodo o círculo E, vemos que de este pequeño nodo salen ciertas líneas. Esta línea te dice, por ejemplo, oye, mira, la línea de E sale y vuelve a entrar a E. Lo que te quiere decir es que esta línea te indica que hay una probabilidad del 30% de que este nodo vuelva a ser ese nodo. Pero también hay la probabilidad de que este nodo evolucione hacia otro nodo, denominado nodo A. Pero también el nodo A puede evolucionar debido a estas líneas, justamente, ¿no? Cada línea tiene asociado un número que se denomina probabilidad. Entonces, estos son lo que se denomina cadena de Markov. Las cadenas de Markov sirve para, digamos, ver la evolución de un sistema compuesto de estados o eventos. Por ejemplo, el estado E puede evolucionar en el tiempo. Puede volver a ser el estado E, o sea, no cambiar, o puede evolucionar al estado A, cambiar. Y lo interesante de esto es que justamente en el método Monte Carlo nos interesa el cambio, ¿no? O la consecuencia de eventos seguidos como tal. Acá tenemos dos eventos, uno puede evolucionar a otro. El evento A o el estado B puede evolucionar hacia el estado A, ¿no? En Monte Carlo va a ser algo similar. ¿Por qué? Porque Monte Carlo en principio se comenzó a emplear para el tema en la física de radiaciones, o digamos en el tema de física más siendo más específico como tal. En el tema de ver cómo es el rendimiento para la bomba nuclear como tal, ¿no? Se quería estudiar, digamos, la cadena
de reacción iniciada por un neutrón sobre el uranio como tal, siendo que, digamos, el neutrón incidía sobre el núcleo de uranio, desencadenando justamente un proceso de fisión nuclear. Este núcleo de uranio se divide en dos partes, y cada núcleo de la par también venía acompañado de neutrones, que son estas pequeñas bolitas de color gris. Cada una de estas pequeñas bolitas de color gris, que son los neutrones, a su vez desencadenaban nuevamente otras reacciones de fisión con otros núcleos de uranio. Entonces, esta cadena justamente es una cadena, una secuencia de eventos, reacción tras reacción, tras reacción, tras reacción, lo cual podemos ver acá que es también muy utilizado en la cadena de Markov. En vez de decir eventos, podemos decir una reacción tras otra reacción, etcétera, ¿no? Entonces, la cadena de Markov, digamos, fue el motivador y principal para la implementación del método Monte Carlo como tal en esta cadena de decaimiento del uranio, ¿no? O cadena de reacción del uranio como tal. Tenemos una secuencia de eventos grande. En este caso ya no serían dos eventos, sino sería una gran cadena de eventos. Y también sería bueno comentar de que en este evento de la cadena de reacción del uranio como tal, hay probabilidades. ¿Y a qué me refiero con probabilidad? Una reacción que puede ser, por ejemplo, el decaimiento del uranio o la captura del neutrón por el uranio, que sería el dado proceso de fisión como tal, tiene una probabilidad de suceder. ¿Qué quiere decir? De que no siempre que se encuentre un neutrón con un uranio va a suceder la reacción. Va a depender de diferentes condiciones, como la temperatura, digamos también la energía del neutrón y otras cosas más. Y todo eso se venga englobado en una cantidad física llamada sección eficaz. La sección eficaz es una cantidad física que te indica, digamos, qué tan probable es que suceda una reacción. Por ejemplo, si tenemos un neutrón con un núcleo de uranio, puede suceder varias cosas. Fisión, pero también puede suceder de que el neutrón únicamente se va dispersado sin hacer nada más que una dispersión elástica. Y también es probable, o también una dispersión elástica. Y cada proceso, porque son varios, tiene una cantidad física asociada que se llama sección eficaz, que te indica qué tan probable es que suceda esta reacción como tal. Ahora, las reacciones son múltiples y cada una tiene asociada su sección eficaz, pero también podemos trabajar con una sección eficaz total, que te dice, digamos, qué tan probable es que reaccione. Más no te dice, digamos, qué tipo de reacciones como tal. Entonces, esto, digamos, las cadenas de Markov pues, son un buen iniciador para introducirnos a las simulaciones de Monte Carlo, que justamente, digamos, la fisión nuclear es un proceso muy utilizado por Monte Carlo. Pero capaz algunos ya han escuchado Monte Carlo en este ejemplo clásico, ¿no? Del cálculo de pi como tal en una circunferencia. Lo que haces aquí es, digamos, tenemos una circunferencia encerrada en un cuadrado y queremos ver, pues, oye, mira, arrojamos pequeños puntos, ¿no? Pequeños puntos. O pequeños, digamos, disparos en toda la cuadrícula. Y lo que hacemos es un conteo. Contamos qué tantos disparos o balas se encuentran dentro del círculo y qué tantos se encuentran afuera del círculo, ¿no? Y de esta manera uno puede estimar lo que se conoce sabiendo que el área del círculo es pi por radio al cuadrado y también sabiendo que el área al cuadrado es conocido. Uno puede estimar, digamos, una cantidad, un número pi, que como tal sabemos que no es un número definido o un número exacto como tal, ¿no? Sino tiene una gran cantidad de cifras, las infinitas cifras. Si uno hace esta simulación, digamos, para únicamente 100 disparos, uno puede estimar, digamos, un número pi muy pequeño, 3.36 en esta simulación, por ejemplo. Ahora, lo ideal siempre es, ¿qué cosa? Aumentar la cantidad de disparos o aumentar la cantidad de simulaciones, que esto va a ser importante. Aumentamos la cantidad de disparos, por ejemplo, y vemos que en este caso, haciendo para 10.000 disparos, el número pi se acerca un poco más a lo que nosotros conocemos como tal, ¿no? Que es el 3.1314. Acá es 3.12, ¿no? Todavía estamos un poquito casi cerca, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo aumento la cantidad de disparos aún mucho más, en una cantidad de por 10, digamos 100.000 disparos? Pues el número se ahora mucho mejor, 3.14, comparado con antes, ¿no? Entonces, justamente las simulaciones de Monte Carlo son muy buenas, digamos, para estimar cantidades, que en este caso, digamos, el número pi, o también puede ser una integración. Hay una forma de usar el método Monte Carlo de integración, pero siempre y cuando tengamos, y esto es importante, una gran cantidad de disparos o una gran cantidad de simulaciones.
Quiero que se queden con esa palabra en cuenta, una gran cantidad de simulaciones o disparos como tal. Este es un pequeño código que justamente se puede utilizar para hacer esta simulación como tal, o un pseudocódigo como tal. Eh, y al implementarlo hay que tener en cuenta cosas importantes como de que se introduce lo que se conoce como un número aleatorio. En las simulaciones Monte Carlo se va a introducir de manera eh, casi siempre lo que se conoce como un número aleatorio, pero también hay que introducir lo que se conoce como distribución. Probablemente muchos que saben física ya conocen que es una distribución. Y también el tema de los disparos o las iteraciones. Y que tiene que ser una gran cantidad de iteraciones. ¿Por qué? Porque como vemos que mientras una mayor cantidad de disparos, mejor es el resultado como tal. Igualmente acá en las simulaciones Monte Carlo en general va a ser así. Entonces va a ser números aleatorios, vamos a ver qué tanto, qué significa eso como tal, que siguen una distribución y que también la gran cantidad de disparos debe ser alta, ¿no? Como tal. Y acá quiero la parte de números aleatorios. ¿Qué sería un número aleatorio como tal? En Monte Carlo siempre se va a requerir lo que se conoce como números aleatorios. Y usualmente un número aleatorio es, digamos, que tú generas un número mediante un programa de computadora, por ejemplo, y a partir de un algoritmo te va a generar otros números que le siguen a este, ¿no? Ok, si tú generas otra vez otra secuencia con ese mismo número, te debe generar una secuencia muy diferente. Eso es lo que se conoce como aleatorios, que tú no puedes predecir a partir del anterior lo que sigue. No conoces lo anterior, no puedes saber lo que sigue. Eso se refiere con aleatoriedad. Ahora, hay un problema con esta aleatoriedad, de que un programa siempre es determinista o predecible, ¿no? Un programa de computadora pues, está hecho, digamos, de línea de código que siempre van a seguir lo que se le diga al programa como tal, o lo que diga la línea de código como tal. Así que una computadora, y por más que ustedes vean ciertos lenguajes como Python, C++, tienen implementados ellos, digamos, ciertos módulos para generar números aleatorios, ¿no? Y claro, funciona como tal en nuestras simulaciones diarias. Pero para Monte Carlo esto es muy insuficiente, porque esos generadores de números aleatorios funcionan bien para, digamos, 1000, 10.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones, pero en Monte Carlo por lo menos se necesita alrededor de 10 a la 64 números aleatorios, lo cual ya obviamente pueden ver que está fuera del alcance de lo que estos pequeños algoritmos que vemos, digamos, convencionalmente en Python, en C++, en sus módulos como tal. Así que un número aleatorio en Monte Carlo es relevante por dos cosas, de que debe ser una gran cantidad y que debe guardar la aleatoriedad. Y un programa es complicado que guarde esta aleatoriedad. Un programa generalmente no te genera números aleatorios y mejor dicho es imposible que te lo genere. ¿Dónde puede encontrar números aleatorios? Midiendo cosas como el ruido electrónico o el decaimiento nuclear. Esas son fuentes de números aleatorios verdaderos. Pero obviamente medir el ruido 10 a las 64 veces no es práctico. O medir un decaimiento nuclear varias veces tampoco es práctico, ¿no? Así que, digamos, utilizamos códigos computadora, pero ya no para generar números aleatorios, sino números pseudoaleatorios. ¿Qué quieren decir números pseudoaleatorios? Que estos números, digamos, que lo que hacen es, te generan números aleatorios, pero hasta cierto rango, ¿no? Digamos que te generan 100 millones de números aleatorios y luego de esos 100 millones te vuelve a generar lo mismo. Ok, eso es lo que utilizamos en Monte Carlo como tal. Números pseudoaleatorios, no números aleatorios como tal. Y por ejemplo, en este caso de números aleatorios con un algoritmo muy conocido que es el congruencia lineal, vemos que si yo genero números aleatorios entre 0 y entre 1, pues veo, digamos, cuántas veces sale el número 0.2. Vemos que sale más o menos más veces que otros, ¿no? Si veo, por ejemplo, en este caso, de 1000 secuencias, genero números aleatorios entre 0 y 1 y veo que entre 0.7 salen bastantes, pues esto no es muy deseado, ¿no? Lo que se desea usualmente es de que al generar números aleatorios o pseudo aleatorios, pues la secuencia sea uniforme. ¿Qué quiere decir? De que no se acumulen en cierta región, de que no sean más unos que otros, ¿ok? Acá es cuando son 1000. Vemos que hay algunos que son más que otros, ¿no? La altura significa mayor cantidad, ¿no? O frecuencia con la que aparece ese número. Pero, ¿qué pasa si yo, digamos, hago 10.000 números aleatorios? Veo que, digamos, la secuencia un poco se uniformiza, ¿no? Digamos que esa diferencia que había antes ya no es tan conocida, tan, digamos, apreciable, ¿no? Y si aumentamos a 1 millón de números, pues vemos que parece que casi todos aparecen en la misma cantidad, lo cual es deseado.
y lo cual es bueno pues, para nuestras simulaciones de Monte Carlo. Así que siempre cuando utilicemos números aleatorios, usualmente son entre 0 y 1, deben ser una gran cantidad de números y también deben generar números que no se, digamos, acumulen en cierta región o que sea, digamos, una generación de números uniforme, sería lo esperado como tal. Se busca, digamos, una homogeneidad de los números, ¿no? Acá vemos que la altura es casi la misma para todos. Acá vemos que no tanto, ¿no? Esto es lo que se busca usualmente. Y ahora, sabiendo un poco que los números aleatorios van a ser empleados en Monte Carlo, quiero hablar un poco ahora de Monte Carlo como tal y para qué serviría, digamos, a alguien que hace física o física de medicina, física nuclear o de partículas incluso para sus experimentos como tal, ¿no? Lo primero es que hay varias formas de abordar un problema, ¿no? Uno puede hacerlo, digamos, resolviendo una ecuación, lo cual se conoce como analítico, pero usualmente la ecuación es muy complicada, así que uno tiene que hacer simplificaciones, ¿no? Esto es, digamos, lo que se conoce como analítico. Es rápido para la computadora, aunque no lo crean, cuando se simplifica bastante, pero también pierdes, digamos, bastante información del sistema como tal. Otro es Monte Carlo, que a diferencia del determinístico, no hace una simplificación tan apreciable. Y lo bueno es que es preciso y también es flexible. Y otro actualmente también que se está, digamos, empleando es la IA, pero que está bastante, digamos, en pañales, que es, digamos, cómo utilizar la IA para predecir, digamos, una serie de eventos sabiendo eventos anteriores como tal, ¿no? Digamos, es un método de aprendizaje. Obviamente esta forma está bastante en pañales, pero bueno, lo que predomina entonces sería lo analítico y lo de Monte Carlo, ¿no? Y estas formas de abordar problemas, como por ejemplo el transporte de partículas, la integración de una ecuación, o el cálculo de pi, por ejemplo, al menos en física lo que nos interesa es a partir de simulaciones obtener cantidades físicas relevantes para nuestra información. Como por ejemplo acá en la gráfica. Es un problema que sucede bastante en física médica, donde tú tienes, digamos, un acelerador lineal, sea de electrones o incluso de protones, un acelerador de protones. Tú incides partículas, que son estos pequeños rayos azules, como tal, que ven acá. Y pues estas partículas van a incidir con tejido de una persona, en este caso digamos la cabeza de una persona. A medida que interactúan con la cabeza de una persona, con el tejido de una persona, ello va generando lo que se conoce como dosis. Y esta dosis es importante para evaluar, digamos, el rendimiento de un tratamiento. Ok, yo disparo partículas, veo cómo la dosis, que es una cantidad física, se acumula en el fantoma o en la cabeza del paciente como tal. Y acá podemos ver, digamos, ¿no? Esto sería un diagrama, digamos, una imagen, digamos, de la dosis en la cabeza del paciente, donde vemos que las zonas rojas son zonas de alta dosis, mientras zonas de lejanas a ellas son zonas de baja dosis como tal. Ok, lo que hicimos con Monte Carlo en este caso es, digamos, a partir de esta irradiación, implementando, digamos, la simulación como tal, obtener una cantidad física, dosis. ¿Para qué? Para con ello predecir, digamos, lo que se conoce como eficiencia de tratamiento o la respuesta como tal. Así que Monte Carlo siempre tiene el objetivo de, a partir de una simulación, obtener cantidades físicas. A menos Monte Carlo en la parte de física médica como tal, ¿no? Es lo que a uno le interesa. Y ahora, lo que uno gana con Monte Carlo es tanto dos cosas. Precisión, ¿ok? La precisión es muy importante. También, y también la exactitud como tal, ¿no? Precisión me refiero de que tus datos estén cercanos. Y exactitud, que tus datos estén, digamos, cerca también justamente del valor esperado como tal. Y Monte Carlo es muy bueno para esto, dado que al hacer una gran cantidad de simulaciones, como vimos en Monte Carlo el cálculo de pi, implementamos, para que salga un mejor número, ¿no? 1 millón, ¿no? 1 millón o más incluso se pueden hacer. Esto te genera justamente que tengas una gran cantidad de datos y que también tengas, digamos, una buena estadística, lo cual te da una buena precisión y exactitud, dependiendo de simulaciones que bien calibrada como tal, ¿no? Ahora, ¿por qué Monte Carlo se preferiría sobre lo analítico? Ya lo comenté un poco de que los analíticos son rápidos como tal, ¿no? Un método analítico es simplificado, pero es rápido. Ok, ahora, abordar un problema que, por ejemplo, sea la solución de pi, por ejemplo, lo puedo hacer de manera analítica, lo puedes implementar en la computadora. Ok, abordar un problema de forma analítica, digamos, el transporte de radiación, de esta forma, tienes que definir tu fantoma, tienes que saber, digamos, cómo vas a representar tus rayos como tal. De forma analítica, digamos, este problema, que es muy común en física médica, es complicado o casi no he visto mucho que se haya realizado,
de forma analítica. O sea, mejor dicho, cuando aumentamos la complejidad del problema, mientras más complejo sea el problema, lo analítico es mucho más complicado de resolver justamente porque el tiempo de solución aumenta de manera considerable. Mientras que Monte Carlo es a mayor complejidad del problema, el tiempo de solución no aumenta de manera considerable como se esperaría en un método analítico. ¿Ok? Así que para complejidad del problema, uno puede decir, oye, mira, ese es complejo el problema y digamos lo puedo abordar como Monte Carlo o como analítico, pues es preferible como Monte Carlo, ¿no? Porque como les digo, el tiempo de solución es bastante importante en varios problemas. Ok, ahora, también es importante comentar de que una simulación no es algo determinante. ¿De qué me refiero con determinante? De que tú haces una simulación, por ejemplo, aquí, y tú tienes esto. Tú no puedes decir, oye, mira, ya, definitivamente el paciente va a responder así, ¿ok? Porque siempre las simulaciones se deben validar o verificar con un experimento, ¿ok? El método Monte Carlo es una simulación y como ustedes saben, las simulaciones siempre se deben validar con los experimentos, ¿ok? Si, por ejemplo, yo valido mi software Monte Carlo que creé para cierto rango de energía, pues lo que me predizca la simulación para otro tipo de experimentos, pero que se mantenga en ese rango de energía, pues va a estar, digamos, se conoce como validado o, digamos, verificado, ¿no? Y además de que como Monte Carlo siempre hay que actualizarlo con la información que surge de la teoría. Así que el método Monte Carlo no es determinante, siempre se debe validar. Esa es la palabra más, digamos, adecuada. Validación de la simulación, es lo que se suele hacer bastante. Ok, entonces ya para entrar en detalle en la parte de Monte Carlo en transporte de partículas o ya en el manejo de la física médica, pero que también se puede extender a la física nuclear o a la física de partículas, incluso los que hacen, digamos, altas energías, que también se emplea bastante. Probablemente escucharon Janford. Monte Carlo es una solución numérica, ¿vale? Sería lo más, digamos, la definición más sencilla, pero también la más incompleta también. ¿Por qué? Es una solución numérica, ok, pero en la solución numérica, o en esta simulación, tenemos muchos objetos. Objetos como, por ejemplo, un detector, un paciente, en este caso puede ser su cierta región del paciente, el tejido como tal, y otras cosas más. Por ejemplo, también en una acelerador lineal tú no tienes, digamos, la protección, el escudo se conoce como el shielding, también es un objeto que uno debe incorporar. Y entonces las simulaciones Monte Carlo introducen lo que se conoce como objetos y también el entorno. ¿Ok? Entonces Monte Carlo es una simulación numérica que introduce objetos que también van a ser considerados en la simulación. Y todo esto para buscar, digamos, un modelo o una replicación de la naturaleza como tal, ¿no? Siempre para obtener, digamos, cantidades físicas que son relevantes. Y ahora, algunos códigos Monte Carlo, digamos, conocidos o bastante conocidos, los pueden ver aquí. Vemos acá alrededor de 6. Probablemente la mayoría escuchó de Janford, también de MSNP, algunos de Fluka, probablemente las partículas, pero hay muchos más. Ahora, digamos, uno se puede preguntar, ¿por qué utilizar Janford aquí y por qué utilizar, digamos, BMC en otro lado, en otra aplicación? La respuesta es bastante, un poco, no es tan larga, la verdad. Por ejemplo, un software de simulación Monte Carlo como Janford, MSNP y Fluka se conocen como propósito general, mientras que otros códigos como BMC o los basados en GPU se conocen como propósito específico. ¿Y a qué se ve la diferencia? La diferencia es bastante radical, de que los de general pueden hacer varias cosas a la vez, obtener cantidades físicas variadas a la vez, como por ejemplo dosis, cantidad de partículas, energía depositada, etc. ¿Vale? Como ya les comento, método Monte Carlo en simulaciones en física médica o nuclear, lo que uno busca obtener son cantidades físicas. Ya en For MSNP, HITS, Fluka te pueden obtener, digamos, varias cantidades físicas. Pero las de propósito específico como BMC o las basadas en GPU tienen un problema. Son bastante simples y también están diseñadas a únicamente obtener una cantidad física. ¿Vale? Las de propósito generales obtienen varias cantidades físicas, mientras que las de propósito específico únicamente obtienen una cantidad física. Mejor dicho, las de general te dan varias cosas, la de específico te da solamente una cosa. Ok, ahora, ¿por qué Janford sería más conocido con
respecto a la mayoría, ¿no? Lo que pasa con Jamfor es que a lo largo de los años ha ido aumentando su uso. Digamos que acá que alrededor de 2003 el uso de Jamfor fue, digamos, bastante, comenzó a usarse mucho más, ¿no? Vemos que antes se utilizaba también MSNP, Fluka, PHITS, pero Jamfor comenzó a ser mucho más predominante, ¿no? Y vemos que actualmente, digamos, es casi el líder en el uso de simulaciones de Monte Carlo como tal, ¿no? Ahora, Jamfor tiene una ventaja. Jamfor, para los que no saben, ha sido construido por el CERN y también Jamfor, digamos, está basado en lo que se conoce como programación orientada a objetos, ¿ok? Y esto hace que, digamos, su código sea mucho más flexible. Ahora, MSNP, por ejemplo, MSNP me parece que es un código cerrado, no es un código abierto como Jamfor. Ustedes saben que un código cerrado, pues no puede ser cambiado, ¿no? Un código abierto sí. Y además de que Jamfor tiene muchas más aplicaciones, como veremos más adelante, ¿no? Y ahora, mientras MSNP o Fluka son más restringidos. Por ejemplo, acá vemos en Jamfor. Jamfor fue creado con el ser como tal. Jamfor usa lo que se conoce como programación de objetos. Y también tiene lo que se conoce como las extensiones que serían gate o topas. Que hoy día veremos topas como tal, al menos brevemente. Y además de que Jamfor tiene una gran cantidad de aplicaciones. Puede ser en física médica, en física de partículas, sobre todo los que están en altas energías, eh, y otras cosas más. Fluja, por otro lado, digamos, también se aplica, digamos, en física de médica, pero tiene un límite, sobre todo un límite energético. Mientras Janfor pueden alcanzar límites desde gigaelectronvoltios o teraelectronvoltios, incluso me parece, para los que saben, incluso se aplica en aceleradores de partículas, se utiliza para, digamos, ver cómo responderían. Fluja, pues no, tiene un límite de energía, lo cual pues te hace, digamos, estar restringido a cierto rango de energía o solamente a ciertas aplicaciones, como médica, ¿no? Médica utiliza un rango de energía bastante corto comparado con el rango de partículas de altas energías, ¿no? Penélope también es simplificado, porque Penélope lo que hace es únicamente introducir partículas como electrones, positrones o fotones. También está restringido por la energía, es a baja energía. Así que Penélope y Fluka están limitados por energía, mientras Janford tiene un alto rango de energía que puedes alcanzar. Además de que, que Penélope está únicamente para partículas cargadas como electrones y los fotones, mientras que Janford tú puedes emplearlo para varios tipos de partículas. E incluso me parece que tú puedes crear tu propia partícula en Janford. No estoy seguro de esa parte. Y MSNP, digamos que fue como al principio, en los años 90, si no me equivoco, el estándar. Pero también, digamos, por ser cerrado, también un poco se quedó atrás por el tema de que uno puede, digamos, implementar nuevas cosas. Mientras que en Jamfor ustedes ven a cada rato que hay publicaciones. ¿Por qué? Porque se puede implementar de manera, digamos, progresiva dentro del código de Jamfor. Por eso también es que aumenta la cantidad de citaciones como tal. Uno en Jamfor puede implementar sus propias librerías o objetos también, ¿no? Ok, ahora, Jamfor, como les comento, tiene una gran cantidad de aplicaciones. Aquí pueden ver algunas, que sería, por ejemplo, la física drónica, perdón, a la física de altas energías, también incluso en aplicaciones espaciales se puede ver, digamos, cómo interactúan los satélites o diversos componentes, o la electrónica incluso con la radiación cósmica, ¿no? O con el campo magnético incluso. Se puede aplicar también eso. En física médica también se aplica, Janford como tal, pero tiene unas complicaciones que es muy complicado, digamos, implementar el código. También la simulación a nivel ADN, que se conoce como radiobiología, digamos, esta rama de investigación, también utiliza Janford, ¿no? Lo que se conoce como Janford DNA. Ok, es muy ampliado Janford como tal. Y además su ventaja es de que está bastante divulgado a lo largo de diversas instituciones como el CERN, o uno puede ver acá la Universidad de Sevilla, Fermilab y otras cosas más, ¿no? Y otros lugares más, ¿no? Así que es un código bastante cuidado, bastante visto, bastante aplicado en muchas cosas, ¿no? Y sobre todo es open source, ¿no? Y además, lo último que sería de Janford para pasar ahora a Topas como tal, es lo que es un sistema que se conoce como orientado a objetos. El paradigma de la programación como tal. Algunos lo conocen como PO, ¿no? Y este PO es bastante flexible. Además de que el nivel de programación acá es C++, sobre todo, y dependiendo digamos, sistema operativo puede ser Unix, aunque también me parece que pueden implementarlo en Mac como tal, el Jamfor. Ok, ya. Hablé brevemente de Jamfor, porque me interesa no es tanto hablar de Jamfor como tal, porque se aplica en médica, sí,
pero requiere, como vieron, algo de programación. Entonces hay alternativas. Y lo bueno de las alternativas no son otros códigos de simulación Monte Carlo diferente a Jamfor. Son Jamfor como tal, solamente que están limitados a un rango de aplicación. En este caso, Topaz, por ejemplo, que se conoce como herramienta para simulación de partículas, sería todo de Jamfor y está enfocado únicamente en la parte de física médica, ¿ok? Otro también es Gamos, que también está enfocado a la parte de física médica. Otro también es Gate, que es sobre todo para la parte de tomografía por emisión de positrones. Son tres, digamos, herramientas que harían de Jamfor bastante y de que su uso es muy similar. Ahí te presentaré cómo es el uso, digamos, de Topaz sobre todo. Y lo bueno es que tú no, para trabajar con Topaz o con Gamos o con Gate, tú no debes programar como tal. Es lo bueno de estas herramientas. Y para una persona que, digamos, no está acostumbrada al lenguaje de programación, esto puede ser bastante amigable, ¿no? Ahora, antes de entrar a la parte de Topaz, quiero ver, digamos, cómo la simulación del transporte de radiación, ¿no? Primero, una partícula que vemos aquí, digamos, entra a cierto material con cierta velocidad. Ok, ¿qué es lo que pasa acá? La partícula va a entrar al material, ¿vale? Entra dentro de la región del material, sea el detector, sea, digamos, el tejido del paciente o su cabeza, no sé. Ahora, ustedes saben que si una partícula entra en contacto con la materia, va a interactuar, ¿no? Vale, o sea, la partícula va a interactuar con la materia, listo. ¿Cómo yo haría esto para implementarlo en Monte Carlo? Lo que usualmente uno lo que hace es, digamos, usa lo que se conoce el concepto de distancia libre media, ¿no? O como ven acá, sí, distancia libre media, que digamos te dice qué tan probable es que la partícula avance una distancia z sin interactuar con las demás. O, mejor dicho, que la partícula avance una distancia z libre, sin ninguna interacción, sin ninguna interrupción. Lo que te da justamente esto. Esto aquí te dice qué tan probable es que la partícula avance una distancia z sin interactuar con nadie. O la distancia justamente libre media, ¿no? La partícula puede avanzar, digamos, una distancia z, y esa distancia z, lo que va a pasar ahora es que esa distancia va a interactuar, ¿vale? La partícula, una vez que avance la distancia z, puede salir o seguir avanzando o interactuar, ¿no? Justamente a nosotros, al menos, nos interesa la parte de interacción. ¿Qué tanto interactúa la partícula, no? En este punto, la partícula llega a avanzar una distancia z y la partícula va a interactuar, ¿ok? ¿Y cómo sé cuál es la distancia z como tal, no? ¿Cómo sé yo que la distancia z es, digamos, 1 metro, 1 micrómetro o 2 metros? Pues la distancia z, o libre media, está dada por una distribución. Como les comenté, en Monte Carlo lo que importa es las distribuciones, los números aleatorios y una gran cantidad de simulaciones, ¿no? En este caso acá tenemos la distribución como tal. Eso se conoce como una función de distribución. Ok, ¿y qué hago con esto? Pues lo que hace acá uno es, digamos, construir lo que se conoce como CDF, o función de distribución acumulada. Y con esto, digamos, uno hace un cambio de variable y este R, como que ven acá, que es, digamos, una función de la función acumulada, va a buscar números aleatorios, o sea, entre 0 y 1. ¿Ok? Entre 0 y 1. Y una vez que tú buscas números aleatorios entre 0 y 1, tú vas a obtener un z, o una distancia libre media, que va a variar de acuerdo a ese número aleatorio, ¿no? Ok, entonces el número aleatorio, digamos, me genera la cantidad de pasos que una partícula puede tener en un material. Puede ser que en un momento sea 1 metro y el siguiente momento sea 2 metros y avance con ningún problema. O puede ser que en un momento sea 1 metro y luego, digamos, interactúe y se ve dispersada, ¿no? Y esto sucede bastantes veces en las simulaciones de Monte Carlo, ¿no? Porque el transporte es continuo, perdón, es discreto, en ciertos pasos. Y en cada paso se evalúa si la partícula interactúa o no interactúa como tal, ¿no? Ok, y acá, de manera un poco resumida, es lo que se emplea en Monte Carlo como tal. Se utiliza lo que se conoce como función de distribución de probabilidad, juntamente con los números aleatorios, denominado random sampling también, este, digamos, método de escoger números aleatorios, para generar cosas como, por ejemplo, la distribución de partículas, o digamos también escoger la energía con la que se ha dispersada o lo que va a interactuar, y etcétera, ¿no? Y con todas estas herramientas, lo que se busca, digamos, es obtener una cantidad física, sea, digamos, la energía,
la posición de la partícula o digamos la energía perdida o la dosis como tal. Eso es lo que uno busca con Monte Carlo. Se utiliza bastante los conceptos de estadística. Ok, y yo quería llegar acá sobre todo a Topas, ¿no? Topas, digamos, la palabra correcta sería un toolkit de simulación que está basado justamente en el código Monte Carlo de Janford, ¿no? Ahora, Topas es sencillo por dos razones. Topas no utiliza código, utiliza archivo de parámetros, que no es código, es texto, mejor dicho. Es casi como que texto. Segundo, de que Topas se prefiere en física médica, sobre todo por un tema de que está diseñado justamente para física médica. ¿Qué quiere decir? De que en Topas tú puedes implementar, digamos, un detector o un acelerador, porque ya está definido como tal. Y tú puedes hacer ciertas variaciones únicamente cambiando los parámetros. Y ahora Topas también, para los que conocen un poco de Janford y de C++, puedes extenderlo. Y es una manera mucho más amigable comparada con la de Janford. Así que la ventaja de Topas es que es sencillo para utilizar, no utiliza código y es diseñado exclusivamente para física médica. También Gamos, pero Gamos está según tengo entendido, está, digamos, en desarrollo aún. Topas está bastante, digamos, ya usado y también bastante probado por diferentes investigadores. Ok, acá les presento más o menos cómo sería Topas como tal. Topas es un archivo de texto. O digamos, el sistema de parámetros es un archivo de texto. Un punto .txt, un punto .csv, como ustedes quieran trabajarlo como tal. ¿Ok? Debe ser plano y simple. ¿De a qué me refiero con plano y simple? Uno no puede trabajar con Word, por ejemplo, porque Word, digamos, su estructura es mucho más compleja. En Word uno puede poner encabezado, etcétera, ¿no? Y si Topas lee eso, el encabezado, por ejemplo, otras cosas más, va a tener un error, ¿no? Topas está diseñado únicamente para leer archivos de texto simple, ¿no? No Word, otro programa un poco más complicado. Sería más o menos un archivo simple de texto y nada más. Ahora, la forma de un parámetro en Topas sería de esta manera, ¿no? Lo primero que se introduce es esta palabra de color azul, que sería el tipo de parámetro, ¿no? Por ejemplo, el tipo de parámetro en Topas que podemos encontrar son varios. Y me refiero a tipo de parámetro porque es una variable. Ya en programación saben que las variables son eh, entero, booleano, flotante, cadena o carácter, ¿no? Una cadena de caracteres como tal. Acá Topas igual, pero no vas a programar como tal. Únicamente vas a indicar si tu variable es, por ejemplo, una cadena, es un número entero o un número flotante, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo quiero decir cuál es la distancia o la arista de mi cubo. Yo lo puedo definir como un número flotante, ¿no? Así que justamente acá, en tipo de parámetro, debo colocar flotante. ¿Pero flotante con qué? Flotante con unidades, ¿ok? Flotante con unidades. Este es un tipo de parámetro que se emplea en Topas. Si yo quiero, por ejemplo, decir, oye, mira, quiero que, por ejemplo, simules 100 partículas. Acá, en tipo de parámetro, 100 partículas, ¿qué es? Es un número entero. Entonces, como 100 partículas es un número entero, acá en tipo de parámetro voy a colocar entero, que es acá integer, ¿no? Ok. Por ejemplo, yo quiero decir, oye, mira, la energía de las partículas es ¿cuánto? 100 megaelectronvoltios, o 100.1, 100.2. Eso es un punto flotante como tal, ¿no? Con unidades, porque tengo que indicar la unidad, megaelectronvoltio. Así que acá, en tipo de parámetro, coloco justamente flotante con unidad, ¿vale? Ahora, segundo, por ejemplo, en las simulaciones de Monte Carlo yo puedo implementar muchas cosas, como puede ser objetos. Puedo implementar una caja. Digamos que la caja quiero que sea hecha de, no sé, de uranio, digo, de agua. Acá debo indicar en nombre del parámetro a qué va a representar, ¿no? Va a ser para materiales, para elementos, para isótopos o para geometría, o para partículas o para física. Porque en Topas hay que implementar muchas descripciones. Para escribir una simulación yo debo saber, digamos, el rango de energía que quiero aplicar. ¿A qué quiero irradiar? Quiero irradiar un fantoma de agua. Quiero saber de qué es este fantoma. Si es una caja de agua, bueno, ya sé que es una caja, ¿no? Sé que la geometría es una caja. Listo. Sé que el agua es H2O. Bueno, ok, ese va a ser el material. Entonces aquí, en nombre de parámetro, yo debo indicar, digamos, a qué me refiero.
Me refiero a la geometría de algo, al material de ese algo, a las partículas, al rango de trabajo, ya que hay varios tipos de descripciones como tal. Por ejemplo, si yo quiero indicar de que las cajas están hechas de agua, pues me voy a materiales, ¿no? Digo materiales y está hecho de agua. Listo. Si yo quiero indicar que el elemento o que este objeto es un elemento puro, pues lo indico como tal. O si es un isótopo, lo indico también como tal. Si yo quiero indicar de que este objeto es una caja, tengo que colocar acá el prefijo de geometría. Indicar que es una caja también, ¿no? Si yo quiero indicar de que el objeto es, digamos, son partículas y son fotones, tengo que acá indicar que son partículas, indicaron con las palabras SO, que significa source o fuente, y que son fotones luego. Si quiero indicar, oye, mira, quiero trabajar únicamente con física de electromagnética, porque saben que también puede haber física de diferentes tipos. Acá debo indicar la física como tal. Para el rango de energía en física médica es suficiente la parte electromagnética, ¿no? Ustedes saben que para física de partículas hay más interacciones, así que digamos, este rango es bastante precario para física de altas energías, ¿no? Pero para médica es bastante suficiente, ¿no? Así que en tipo de parámetro es el nombre, es el tipo de variable. El nombre de parámetro colocamos lo que se conoce como esa característica que queremos escribir. Quiero escribir un material, eh, coloco acá material y el nombre material. Si quiero escribir la geometría del objeto, coloco geometría, G, y coloco el tipo de objeto, la forma del objeto como tal. Si quiero escribir, digamos, una partícula, coloco SO de fuente y coloco su energía de partícula o el tipo de partícula. Así que son varias cosas, ¿no? El tipo de parámetro, el nombre de parámetro y el valor de parámetro ahora sí. Por ejemplo, sería, digamos, entero, source, una partícula que sea, digamos, 100 partículas. Quiero emitir 100 partículas. Podría ser, digamos, una forma de colocar acá un sistema de parámetros. Se va a entender mejor así. Por ejemplo, acá vemos un código en Topaz como tal. Y como pueden ver acá no hay nada de programación. Es como definir variables. Y pues sería más o menos así. Definir variables, pero sería más correcto decirlo, definir parámetros de la simulación, ¿no? En la simulación van a haber diferentes objetos, como por ejemplo, si yo tengo una caja de agua, tengo que definir es la lista como tal, ¿no? Y acá puedo hacerlo en la parte de aquí. En la primera línea yo digo, por ejemplo, oye, mira, voy a definir la geometría de Fantoma y su arista va a ser 10 centímetros. Como 10 centímetros es una cantidad eh, flotante, un double, debo colocar acá D, ¿vale? D. Ahora, si yo quiero decir, oye, mira, yo quiero definir el material de mi objeto. En la cuarta línea, como pueden ver acá, veo geometría, fantoma y material. Yo le digo, oye, mira, este fantoma está hecho de ¿qué? De agua. G4Water es un nombre reservado. Y como G4Water es una cadena, yo debo colocar al principio que es una cadena, ¿no? S de string. ¿Vale? Así que lo primero te dice el nombre o el tipo de variable que tienes. Si es un string, colocas S. Si es un double, colocas D, ¿no? Si es un entero, colocas I. ¿Vale? Y así para todos. Ahora, lo bueno de Topos es que tú no tienes un orden. O sea, en un código, C++ o Python, incluso tienes un orden, ¿no? Tienes que definir uno después de otro, uno antes de otro, ¿no? Acá no, acá puedes mezclarlo como tú quieras. O sea, puede ir, digamos, las cuatro líneas de aquí arriba, pueden ir abajo y no hay problema. Va a funcionar de igual manera. Eso es lo bueno. Ahora, ya, ¿qué sería lo que tengo que describir en mi simulación? ¿Qué es lo que yo debo describir como tal? Les comenté rápidamente que, por ejemplo, tengo una caja de agua. Yo debo decir, por ejemplo, la caja de agua está hecho de qué? Es una caja justamente de su forma es cúbica y de que el agua que está hecho es, digamos, tal tipo, ¿no? H2O, únicamente puro. Listo. Si yo quiero decir, oye, tengo un cilindro de algo, tengo que decirle a la simulación en geometría de que es un cilindro. Hay una palabra se va para hacer cilindros en topas y su material, ¿de qué está hecho, no? También hay que decir, por ejemplo, no solamente los objetos que hay y sus geometrías y sus materiales. También hay que decir, por ejemplo, las partículas, porque en Monte Carlo, en física médica, nos interesa al menos saber cómo interactúan las partículas con los objetos. Si acá en geometría yo defino los objetos, en source yo tengo que definir las partículas. Por ejemplo, quiero hacer fotones, electrones o positrones, o quiero hacer, digamos, iones de carbono, etcétera. Depende de uno, ¿no? A qué oriente su simulación como tal.
Así que los componentes de una simulación Monte Carlo, al menos en Topas, son geometría de los objetos, sea su forma y también su contenido y su ubicación también, la fuente de partículas que uno va a emplear, qué tipo de partículas, la energía de las partículas, cómo es la fuente, es una fuente isotrópica o no isotrópica, y también hay que indicar, digamos, el rango que vamos a emplear, qué tipo de física vamos a emplear. Porque, por ejemplo, en física médica predomina lo que se conoce como física electromagnética. Pero si uno va a la física de estas energías, digamos, con los aceleradores gigantes que hay en el ser, esto no te va a servir, obviamente, porque la física electromagnética no es la única que aparece en las altas energías, ¿no? Así que la física es importante. Cuando me refiero a física es indicar, oye, mira, en mi simulación únicamente van a aparecer procesos de interacción entre electrones y fotones, electromagnético, por ejemplo. Y no va a aparecer procesos de quarks, porque no me interesa, obviamente. Eso lo indico en la parte física. Digo únicamente la física electromagnética. Listo. Si me voy a la parte de aceleradores, obviamente yo debo incluir la física electromagnética, la física de los quarks, digamos, y otras partículas, ¿no? Porque si yo no la incluyo, en mi simulación no va a aparecer, ¿vale? Ahora, otra descripción que también queremos darle a Topas es, digamos, ¿qué queremos medir? Oye, yo quiero medir dosis. Pues acá en Scorer le coloco dosis. Si yo quiero medir, digamos, la cantidad de partículas que inciden desde el exterior, la fluencia, ¿se conoce eso? Tengo que colocar acá Scorer, fluencia. Si yo quiero medir únicamente la energía con la que ingresan al material, pues coloco energía. El Scorer es justamente lo que les digo. En Monte Carlo, en física médica nuclear, nos interesa saber la simulación y qué es lo que obtengo con la simulación, una cantidad física. Y el scorer justamente yo puedo acá decirle, dame esta cantidad física, ¿no? Y bueno, la última parte que es visualización es únicamente para darle características de que, digamos, sea pantalla negra o, digamos, la caja sea de color rojo, cosas que no son tan, digamos, importantes a veces. Ok, voy a tener un poco más de geometría. Por ejemplo, yo en Topas le puedo dar diversas geometrías. Puedo darle un cubo. Pero primero debo definir lo que se conoce como el mundo. ¿Y a qué me refiero con mundo? El mundo es el límite de tu simulación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esta caja que ven acá, la azul, grande, es el mundo. Lo que sale fuera del mundo, en la simulación ya no le interesa. O mejor dicho, si sale del mundo, si sale de la caja, la simulación o la partícula que salió, muere. Y ya no, digamos, te interesa en la simulación. Desaparece. Lo que va a interesar en las mediciones, en el procesamiento de los datos, y etcétera, va a ser únicamente lo que se encuentre dentro del mundo, ¿ok? No puede haber nada fuera del mundo porque es su límite de simulación. ¿Y cuál sería la necesidad de usar un mundo, por ejemplo? Ok, si tú vas a simular únicamente, digamos, un acelerador lineal que no es más de 5 metros, me parece, no hay necesidad, digamos, de simular un mundo de 1 kilómetro, porque tu acelerador lineal tiene dimensiones de 5 metros. ¿Se me entiende? Si tu dimensión es de 5 metros, tienes que colocar un mundo adecuado a sus dimensiones. Por ejemplo, coloquemos que un detector es la caja azul pequeña. Digamos que son únicamente 2 metros arista y 1 metro en la otra arista. Tu caja o tu mundo obviamente debe estar en dimensiones adecuadas a ellas. Digamos 10 metros por 10 metros por 10 metros. O 20 por 20 por 20. No va a estar a 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. Porque si haces eso, lo que vas a obtener es, digamos, una pérdida de tiempo. Va a consumir bastante costo en tu simulación, en los recursos de tu computadora. Y vas a perder tiempo e incluso casi va a ser irrelevante que introduzcas un mundo muy amplio. Así que el mundo es un elemento geométrico que es importante, porque digamos es el límite de tu simulación. Ok, y únicamente puedo implementar cajas, o sea, solamente puedo comer cubos. La verdad es que no, porque Jamfor ya tiene predefinido una gran cantidad de objetos sólidos, sea un cono, un cilindro de revolución, sobre todo sólidos de revolución. Acá vemos una gran cantidad de sólidos de revolución que tiene Topas como tal. Y lo bueno de Jamfor, perdóname. Y lo bueno es que Jamfor lo agrega hacia Topas. Así que Topas también tiene estos. Todas estas geometrías tú las puedes implementar acá en Topas. Otra geometría es más complicado armarlo, pero también se puede. Eh, Sería bueno hacer un tutorial de Topas para que, digamos, vean cómo se introduce la geometría. Ok, ahora, cada geometría pues tiene una característica, ¿no? Si yo digo, méteme un cubo,
pues yo voy a decirle al cubo su arista, ¿no? Y el cubo en Topaz se conoce así, como TS Box. Yo cuando tengo una caja en Topaz o Topaz Box, yo debo decirle cuál es, digamos, la arista, ¿no? Y acá tengo que decirle justamente, oye, mira, la arista en el eje X es tal, la arista en el eje Y es tal, la arista en el eje Z es tal. Tengo que indicar justamente las dimensiones. No basta decir es una caja, es una esfera o es un cilindro. Tienes que indicar todas sus características, dimensiones. Si es una esfera, también debes indicar, o es una esfera sólida o es, digamos, una cáscara esférica como tal. ¿Es solamente toda la esfera o, digamos, la mitad de la esfera? Tú tienes que indicar con estas características o estos parámetros. El radio mínimo, el radio máximo, digamos, cuáles son los ángulos que vas a emplear como tal. Igualmente con un cilindro, cuál es, digamos, la altura del cilindro, cuál es el radio mínimo, el máximo y otras características más, ¿no? Así que para simular una geometría debes saber el mundo, o para tu simulación debes definir el mundo primero y tus objetos, ¿no? Y con tus objetos vas a definir qué tipo de objeto va a ser. Un cubo, un sólido de revolución como una esfera o una dona, depende de ti, ¿no? Y una vez que tengas, digamos, tu objeto como tal, colocas qué tanto son las dimensiones. ¿Es un cubo de 10 por 10 por 10 o 10 por 10 por 5? ¿O es una esfera de únicamente 5 metros de radio? Etcétera, ¿no? Acá le das todas las características o todos los parámetros de tu simulación. Por ejemplo, acá pueden ver, digamos, acá es mucho más entendible. Digamos, la geometría de una caja en topas. Es muy útil, aunque no lo crean, porque un fantoma de agua, por ejemplo, es una caja que se aplica en dosimetría. Yo te voy a decir primero, oye, mira, lo que voy a indicar en mi simulación es únicamente una caja. Ya que le digo, ¿caja qué es? Caja en topas es, digamos, TC Box o Topaz Box. Es un string. Pues al principio coloco acá una S de string. Ahora, la caja es para indicar geometría. Por eso acá le coloco geometría, de G. Ahora, yo voy a llamar a esta caja mi componente, por ejemplo. Y acá lo que le decía geometría es my component. Es el nombre de mi objeto. Mi objeto es una caja que se llama my component. Listo. Y type es únicamente qué tipo de objeto es, ¿no? Digamos, este tipo es una caja. Listo. Mi componente es un tipo de caja de topas. Queda. Lo segundo es algo opcional, que es únicamente que va a estar dentro del mundo. Eso se puede ver un poco más a detalle en un tutorial, porque es bastante complejo esta parte de parent. Ahora acá vemos otra parte, ¿no? Geometría, mi componente en la tercera línea y translación de X. Esto te indica justamente en qué posición se encuentra tu caja. ¿Se encuentra desplazado del eje X o se encuentra en el origen? Cuando colocas traslación, es, digamos, qué tan desplazado está desde el eje X o desde el origen, ¿no? Usualmente se encuentra centrado. Si tú colocas traslación, se va a encontrar desplazado. Y tienes que colocar el desplazamiento en tanto eje X como el eje Y como el eje Z, ¿no? Acá yo le digo, oye, mira, mi caja va a estar en el origen del eje X, en el origen del eje y desplazado en el eje Z 2 unidades o 2 centímetros hacia la parte negativa, ¿no? Y como estos son eh, números doubles, son justamente una D, una D de double, ¿no? Y acá está justamente en la caja, que es una caja que está en el origen, pero desplazado a lo largo del eje Z unas 2 unidades, ¿no? 2 centímetros. Ahora, también puedes indicar la rotación de tu caja, sí, y debes indicar, digamos, los ángulos de rotación. Como 0.0 degrees es una cantidad flotante, o double, perdóname, va a ser una D, ¿no? Y así para todo, ¿no? Y al final tú vas a indicar, digamos, tu material, ¿no? Oye, mira, mi componente, que es una caja y que está desplazado 2 centímetros hacia la parte negativa del eje Z y que no está rotada, va a estar hecho de aire. Y listo. Tiene que sacar el material, aire, ¿no? Como tal. De esta manera tú indicas, digamos, qué tanto la ubicación de tu caja, qué tipo es y también su material que está hecho, ¿no? Con esto uno tendría, digamos, un objeto completo en Topaz. Y un objeto, por lo menos, mínimamente en una simulación Monte Carlo, debe tener la ubicación, su tipo del objeto, pues una caja, un cilindro, lo que tú quieras, y el material del objeto. Con eso mínimamente tú puedes comenzar una simulación Monte Carlo, sea en Topaz o en Janford. Porque si no tienes eso, te falta algún dato, te va a dar un error. Uno no puede trabajar con objetos sin materiales, porque ustedes saben que la interacción es partícula-material. Si tú indicas el material,
no puedes saber qué tipo de interacción va a ser. Así que es obligatorio indicar tanto la posición como el tipo de material. Otro caso que les comento es la física, ¿no? La física también en topo va a ser bastante relevante. Por ejemplo, en Janford, las librerías que se emplean, que es la física, mejor dicho, son varias, son muchas. Cada librería tiene, digamos, su rango de aplicación. Por ejemplo, hay librerías que son únicamente para el decaimiento reactivo, que se llama G4 Decay Physics, que se puede aplicar en algunos casos como medicina nuclear. Hay otros que son como, digamos, el transporte, que también se aplican en física de radiaciones como tal. Otras que son orientadas a la parte de radiobiología. Acá aplicas otro tipo de librerías, ¿vale? El nombre de la librería está aquí, en tu Janford. Y Topaz lo que hace es heredarla justamente o adaptarla a su sistema como tal. Por eso Topaz y Janford están unidos de las manos, porque Topaz viene de Janford como tal, ¿no? Y uno, ¿cómo puede saber, digamos, qué tipo de física va a utilizar? La física se emplea de acuerdo a tu ámbito de aplicación. Oye, mira, yo quiero aplicar en física médica. Pues mi rango de aplicación es de bajas energías. Yo puedo saber que mi librería puede ser una librería de electromagnética como Livermore, suficiente para eso. Ahora, si yo quiero un experimento de altas energías, obviamente la física es mucho más amplia, ¿no? La cantidad de partículas es mucho más amplia, la cantidad de procesos es mucho más amplia, la cantidad de energía es mucho más amplia, así que tengo que adaptar mi librería o buscar una librería adecuada, ¿no? Y ahora, ¿usted cómo lo introduce en todo paso uno? ¿Cómo es que uno va, digamos, a colocar esto en topas? Lo que acá vamos es, digamos, coloca FPH de Physics, coloca el nombre de la física, MyPhysics en este caso, y los módulos que va a trabajar, ¿no? Digamos, yo quiero trabajar únicamente con Livermore. Es una librería física. Colocas acá uno y G4 Livermore. Acá esto es una cantidad de cosas. Es una cadena, ¿no? Un string. Pero yo puedo introducir no solamente una librería, puedo introducir varias. Y como puedo colocar varias, es un vector de strings. Y como es un vector de strings, se coloca acá SB, ¿no? String vector. Ahora, lo demás, seguimos, es opcional, no es necesario. Son, digamos, más controladores de tu física. Pero hay que revisar bastante el manual de topas porque es bastante extenso esta parte de cómo acomodar una física. Ahora, otra cosa importante es la parte de beam source o fuente como tal, ¿no? Porque las partículas vienen de algún lado, ¿no? No es que aparecen en ese punto mágicamente. En la simulación tú debes indicar, digamos, de dónde proviene tu partícula. Yo esto es justamente con el particle source, la fuente de partículas, ¿no? Tú debes indicar, digamos, de dónde viene tu partícula y eso lo colocas acá. Colocas acá SO de fuente, el nombre de tu fuente. ¿Por qué? Porque tú en cualquier simulación tú puedes tener una fuente de un lado o puedes tener dos fuentes, o tres fuentes, o cuatro fuentes, o más. ¿Ok? Tú puedes definir varias fuentes o varios puntos donde vienen las partículas. Acá le coloco una fuente, ¿no? Mi fuente llamada mySource va a venir de este lugar, beam position. Beam position es una palabra reservada de topas que te dice, oye, va a venir de arriba, de la parte central de arriba. Es, digamos, el techo de tu simulación. ¿Para uno puede cambiarle esto? Sí, puede cambiarlo, aunque debe manejar un poco más el sistema de parámetros de geometría. Y ahora, por ejemplo, si tú quieres emitir protones, tú debes indicar, oye, mi fuente va a ser de partículas protones, ya que indicas justamente, ¿no? La fuente de partículas va a ser únicamente protones. Listo, y ahí queda. De esta manera tú puedes cambiar el tipo de partícula, fotones, electrones o positrones, como tú desees, ¿no? Acá también debes indicar algo, la energía de la partícula, ya que en la primera línea pueden ver lo que yo indico, la energía de la partícula. La partícula va a estar en 169 megaelectronvoltios, por ejemplo. Esta es una energía para las partículas, los protones, que debe ser bastante amplia. Lo segundo es únicamente para ver qué tanto se dispersa la energía a lo largo del tiempo o la trayectoria como tal. Ahora, también uno puede emitir partículas, pero una partícula a la vez o varias partículas a la vez. Y para ello uno debe definir, digamos, qué tipo de espectro va a seguir las partículas o la energía de las partículas. Ustedes saben que las partículas tienen un espectro, puede ser continuo o discreto, ¿no? Y uno debe, digamos, escoger el espectro adecuado para hacer la simulación como tal. Por ejemplo, acá tenemos S de string, SO de source, my source, el nombre de mi fuente,
Y yo le digo, oye, mira, mi fuente va a tener un espectro continuo, listo. O puede tener un espectro discreto, como uno desee, ¿no? Ahora también le puedo decir, oye, mira, mi espectro va a tomar estos valores. Va a tomar tres valores de energía, 50, 100 o 150. ¿Qué quiere decir? Que si yo emito tres partículas, una va a ser de 50, otra va a ser de 100, otra va a ser 150. O puede cambiar también, puede cambiar esta proporción. ¿Cómo? Con Spectrum Waves. Digamos únicamente para darle qué tan probable es que salga una partícula con 50 megaelectronvoltios, qué tan probable es que salga una partícula de 100 megaelectronvoltios, qué tan probable es que salga una partícula con 150. Esto define, digamos, el peso o la probabilidad de que la partícula salga con esta energía. Y esto se conoce como espectro para una simulación en particular. Y para terminar la parte de scorers, ¿no? Porque scorers es la cantidad física que tú vas a medir. Y obviamente en tu simulador tú vas a colocar qué yo quiero medir, ¿no? Como tu simulador, para los que recuerdan, es de propósito general, Janford de general, tú debes indicar de todas las cantidades que te puede calcular Janford, cuál quieres medir, ¿no? O cuál quieres obtener. Y acá tú debes indicarlo, ¿no? Por ejemplo, oye, mira, quiero medir algo en el fantoma. Y acá debes decirle, quiero medir algo en tal lugar. Primero debes indicar, digamos, en qué lugar tú quieres medir. ¿Por qué? Porque si tú únicamente le dices a tu simulador que te mida energía, te va a preguntar ¿en dónde? En todo el mundo. Si dices en todo el mundo va a demorar mucho tiempo tu simulación. Si le dices, oye, únicamente en esta caja, o únicamente mide la energía en este plano, tú debes indicar en qué lugar debes hacer las mediciones, o el cálculo de mediciones o de cantidades. Porque si tú indicas únicamente que mide la energía o mide la afluencia y no indicas en dónde, pues tu simulador va, digamos, no va a identificar correctamente y va a dar un error o va a demorarte mucho tiempo en hacer la simulación. Debes indicar en qué lugar tú debes hacer el cálculo de scorers, ¿no? Y lo bueno de Topas es que como está adaptado a física médica, para los que estén un poco adecuados a la física médica, saben que cantidades importantes son como que la dosis, la afluencia, también la carga, para los que quieren hacer simetría un poco, o el proton LED para los que hacen terapia de protones, la energía depositada, la afluencia también, la dosis equivalente, el medidor del camino de una partícula, etcétera. Una gran cantidad de scores hay en Topas, así que es muy utilizado, pero obviamente, como les comento, sobre todo en física médica, ¿no? En física de altas energías, digamos que no está adecuado Topas, o no sería adecuado como tal, ¿no? Ahora puedes tener dos tipos de medidores o scores, sea de volumen o de superficie. Ok, por ejemplo, una simulación en Topas, digamos que digamos, para hacer simetría sería la obtención de dosis en profundidad, también conocida como PD. Uno debe indicar varias cosas. Y acá es lo que les digo, ¿no? Yo quiero una caja de 10 por 10 por 40 centímetros cúbicos. Y acá le digo justamente todas las características, ¿no? Le digo que es una caja, le digo acá en la segunda parte que es una caja de agua, le digo que está en el mundo, esta parte como les comento es opcional, le doy las dimensiones, le digo que está ubicada en el origen, también le puedo dar el color, esa última parte no es necesaria, ¿ok? Primero defino mi geometría. Digo, oye, la caja está en este lugar, también es una caja y que también está hecho de esto, ¿no? Está hecho de agua. Listo. Esta es la geometría de un objeto. Si yo quiero poner otra caja, tengo que hacer esto para otro tipo de caja. Tengo que cambiar este nombre MyBox por otro nombre, ¿no? Vale. Este es para un objeto. Para hacer otro objeto debo hacer lo mismo, pero cambiar únicamente el segundo parámetro de acá, MyBox, ¿no? Y lo demás también puedes cambiar si haces. Ok, física, también debes indicar qué tipo de física va a haber. ¿Quieres física electromagnética, interacción fotones, electrones, positrones, protones también? ¿O quieres física, digamos, únicamente fotones? ¿O quieres también física de quarks, por ejemplo, o otro tipo de partículas? Obviamente médica no interesa esa parte, ¿no? Acá tú debes indicar, digamos, qué tipo de física vas a ver, qué tipo de proceso va a haber. Es lo que tú debes indicar, ¿no? Y acá tú debes colocar, digamos, la lista física y otras cosas más, ¿no? Acá está la parte un poco más complicada de armar, porque tiene mucho más información de la que se debería, digamos, manejar para alguien al principio, ¿no? Pero sí debes, digamos, por lo menos lo básico es saber qué tipo de lista física vas a emplear. Si es una librería únicamente electromagnética, pues basta con Livermore que ven acá. Si vas a involucrar física un poco más compleja, como por ejemplo quieres ver cómo interactúa tu partícula con el ADN, que a los de radiobiología le interesa bastante,
pues debes agregar otra cosa más. Así que antes de comenzar tu simulación, tú debes investigar las librerías que hay y también debes investigar a qué tipo de rango quieres aplicarlo. ¿Quieres investigar en médica? Ok, ahí están las librerías. ¿Quieres investigar esta cosa en particular en médica? Tienes que investigar también cómo son las librerías. Si no, tu resultado va a ser muy incorrecto o muy sesgado también, ¿no? También quieres descolocar, ¿qué quieres medir, no? Oye, quiero medir dosis. Le colocas score, dos adfantos, y la cantidad que quieres medir y dosis, ¿no? También, ¿dónde quieres medir? Quiero medir en la caja. Listo. ¿Ok? Y otros parámetros también que ven aquí, que le siguen acá, que es únicamente, digamos, para saber cómo sale tus mediciones o tus datos. Pero lo principal es la geometría, la física y el scorer. Y también, como les comento, la fuente, ¿no? Acá tenemos ya, digamos, una simulación en particular en Topaz. Acá está la caja que les comento. Todos los parámetros están acá. Aquí está la caja. El eje X, Y y Z. Listo. Ahora, yo le dije, oye, la caja va a ser hecha de agua. Listo. Va a haber física electromagnética con la librería Livermore. Listo. Yo quiero medir únicamente la dosis dentro de la caja. O sea, únicamente dentro del lugar morado de la caja. Ok. Ahora, por ejemplo, yo quiero hacer partículas que vienen desde la parte de arriba de la caja. Y esta parte de acá es el eje Z, la línea azul. Perdón, la línea azul. Y el techo de la caja es justamente este extremo, el de la caja morada, que ven aquí. Yo digo, oye, las partículas van a venir de la forma como un haz, por eso que coloco beam. Puede ser también isotrópica, como una fuente reactiva. Debo decirle, oye, mira, viene de la parte del extremo de la caja en la parte superior, que sería aquí, beam position, componente. Quiero únicamente protones. Debo indicarle justamente las partículas que debo hacer. Debo indicarle también la energía de las partículas, su dispersión y otras cosas más que son un poco más complicadas de incluirlo también en la posición por cuestión de tiempo, que son como por ejemplo distribución, posición de cut-off o de corte, digamos la dispersión en tal eje, etcétera, ¿no? Lo importante son los primeros 3, 4, 5, y también el último, el sexto, y el último que es, digamos, la cantidad de historias, number of stories in run. Eso te quiere decir, digamos, cuántas partículas tú quieres incidir. Si yo acá le coloco 1, van a ver que acá únicamente va a salir una partícula. Si yo le coloco 100, van a salir de acá 100 partículas. Ahora, ¿se recuerdan del principio? Yo que les comenté que en Monte Carlo qué interesa. Los resultados usualmente son buenos cuando tu cantidad de eventos, o en este caso la cantidad de partículas, va a ser amplia. Así que para 100, esto no va a dar un resultado muy bueno. Yo buscaría que sean, digamos, por ejemplo, alrededor de 1 millón al menos. Y si tuviera acá ahorita estopas instalados, varían que eso demoraría alrededor de 1 hora en correr. Si le doy 100, lo va a hacer en 5 segundos, en 10 segundos. Pero a medida que tú metes las partículas, el tiempo aumenta, obviamente, pero tu medición va a ser mucho mejor. Por ejemplo, en este caso yo medí el PDD, que digamos muy importante la parte de dosimetría de radiaciones, sea para electrones, fotones o también para protones actualmente, ¿no? La línea azul, como pueden ver, es fotones. Ven que tiene bastante ruido. Esto se debe, digamos, al tipo de partícula y también, digamos, a la cantidad de partículas que le di. No fueron muchos. Ahora, la parte de electrones, en la línea roja, también tiene un PD muy diferente. Con esto yo puedo saber de que mis partículas tienen cierto comportamiento, que se comportan diferente. Y es claramente obvio porque son partículas diferentes. Uno es fotón, otro es electrón. Y ambos interactúan diferente con el agua. Y esa interacción dicha está dada por la librería que le doy acá, Livermore, ¿no? Ok, la parte de línea amarilla es, digamos, protones, ¿no? Es muy diferente a cómo se comporta un electrón. Es muy diferente a cómo se comporta un fotón. Es bastante diferente. La línea gris es iones de carbono. Y es bastante diferente a protones. Tiene un perfil similar, pero ven que es bastante desplazado. Es prácticamente diferente a los electrones y prácticamente diferente a los, protones, a los fotones. Cada partícula tiene su comportamiento y con esto yo puedo verificarlo. Cómo se comporta la partícula o la dosis que deposita la partícula en función de la profundidad. Esto, lo de abajo es profundidad. Vemos que a mayor profundidad, la partícula llega a un punto, en el caso de la línea amarilla y la línea gris,
que son partículas cargadas, protones y carbono, que depositó su dosis. A este punto máximo se conoce como pico de Bragg y que es bastante relevante actualmente para estudiar, digamos, la radioterapia de iones de carbono o la radioterapia de protones, porque ellos quieren estudiar, digamos, cómo aprovechar este pico de Bragg, porque esto hace que las partículas estén más, o la dosis esté más localizada. Comparado con la línea azul, ven que los fotones se encuentran a lo largo, o su dosis, a lo largo de toda la caja, o sea, a la profundidad 25, de 50, 75, 100, 125, hay línea azul que todavía es, digamos, un porcentaje relevante. Quiere decir que la dosis se acumula o, digamos, se distribuye muy bien en toda la caja, pero eso no puede ser tan deseado en algunos casos, ¿no? Mientras que la línea amarilla vemos que únicamente se distribuye en un punto o casi en una pequeña región. Está, digamos, localizada. El azul no está localizada. Ahora, este es un ejemplo bastante simple. En la parte de endosimetría se aplica esta parte de cálculo de dosis a profundidad. Otro, si quiere hacer un acelerador lineal, lo puede hacer, donde tiene que hacer, digamos, una gran cantidad de archivos. Obviamente, con un acelerador lineal no es una caja nomás, ¿no? Son varias cosas, son varias componentes. Y cada componente las puedes indicar con un archivo. Como vimos acá, un archivo está compuesto de geometría, de física, de scorer y de fuente, ¿no? Uno puede hacer para, digamos, al componente que sea, digamos, un filtro de tu Linux, este archivo. Para tu, eh, para tus colimadores también puede ser un archivo diseñado para eso. Para los monitores también puede ser un archivo diseñado para esa parte. Para tu caja de agua también puedes hacer únicamente un archivo para esa parte. Puedes hacer varios archivos, múltiples archivos para un elemento muy complejo como un acelerador lineal, que tiene muchos componentes. Un archivo para cada componente. Y al final puedes unirlos. Los que están en la cabeza del acelerador los puedes unir. Los que están en el campo los puedes unir. Y también puedes unirlos todos en un solo archivo. Y con esa manera puedes trabajar. Es como un tipo árbol, ¿no? El archivo principal te lleva a sus componentes y cada componente te lleva a sus subcomponentes, ¿no? Y esto es bueno porque es mucho más sencillo de trabajar que con código, ¿no? Que implementar un código puede ser un poco complejo, ¿no? Para todo esto. Suponiendo que, digamos, hacemos un código para cada parte. Y no es un Linux, como pueden ver acá, no es un objeto, son varios objetos. Son muchos. Entonces acá es mucho más complicado hacer, digamos, con codeo. En cambio, con Topaz tú puedes hacer esto mucho más sencillo. Puedes unir tus archivos incluso, ¿no? Ok, acá finalmente le dejo un video de, estos son de los creadores, que es, digamos, ya para un uso mucho más realista, ¿no? Que sería, digamos, ver cómo se irradia protones con un acelerador justamente de protones. Acá pueden ver un video que está, digamos, en su página oficial de ellos, donde la parte de acá abajo que ven, G4 WT0, es, digamos, la cantidad de partículas que vas emitiendo. Ahorita va emitiendo 80 partículas, ahorita van 90 partículas, etcétera, ¿no? Ahora acá ven que los rayos son azules, son partículas. Los rayos rojos, en este caso, son otras partículas que, digamos, se dispersan. Esta simulación es mucho más compleja de armarla como tal. Acá ven que en Topas pueden armar, digamos, esto, donde cada pieza, cada pequeña pieza, puede armarla con las componentes que les comenté. Tiene que indicar su tipo, tiene que indicar su dimensión y su posición. Una vez que tú armas todo eso, puedes comenzar a irradiar. Y puedes medir las cantidades como dosis y otras cosas más, ¿no? Obviamente esto demora bastante, por más que Topas sea bastante amigable. Si hiciéramos esto en MSNP sería un poco complicado. Si hiciéramos esto en Janfor, es un poco complicado. En Topas es mucho más amigable, pero igual es complicado porque es bastante amplio, ¿no? Cada línea, como les comento, es una partícula. Cada color también es un tipo de partícula. Todo esto se puede editar en Topas, en el sistema de parámetros, ¿no? Y acá ven que sale un acelerador hasta una caja de agua, ¿no? Como tal. Estas son las multiláminas que se conocen como multileaf, si no me equivoco. Cada componente, como les comento, se debe escribir. Si tú no escribes bien los componentes, va a ser un error como tal, ¿no? Y bueno, también tiene una interfaz gráfica que es un poco complicada. Creo que actualmente trabajar con ella está un poco, creo que no es muy adecuado la interfaz gráfica. Pero para algunos casos sí sirve. Uno puede cambiar, digamos, los parámetros también en tiempo real.
Bueno, en tiempo real no, con la simulación parada, ¿no? Puede cambiar los parámetros y agregar más cosas, ¿no? También no desea trabajar, digamos, con un archivo de texto. También puede utilizar esta parte. Donde cada parte, como pueden ver, usa un parámetro, ¿no? Material de bolus. Material de tal. Y van cambiando en tiempo real. Y una vez que cambian todo, tienen que reiniciar la simulación. Que es únicamente con un botón. Que ven aquí, el botón Run. Y con eso va a comenzar a simular. Ahí pueden ver las líneas rojas, que son partículas que están saliendo. Uno puede cambiar también el color de la partícula o de los objetos. Y puede editar también en tiempo real. Esto sería todo por hoy día. Y muchas gracias a todos. Y si alguno tiene una pregunta, lo puede dejar en el chat ahorita o sí, por el chat, me parece. Por ahí preguntan de que si hacemos tutoriales. Por el momento no, lo haré en diciembre, cuando me libere un poco más, porque internamente en el grupo hacíamos tutoriales de Monte Carlo, la parte matemática más detallada, y pasamos a topas, aunque lo dejamos creo que el mes pasado. Ya retomaremos el otro mes, espero, o a finales de este mes. Bien, un saludo cordial a todos los presentes. Hemos visto la ponencia de eh, nuestro compañero José Wakachi Bazán, ex compañero, ya, ya es ya tiene un rango más alto, ¿no? Ahora. Eh, Actualmente el grupo, como dijo ya José, eh, tiene algunos tutoriales, tiene algunos videos que se han hecho sobre Monte Carlo, pero como tal, para introducirse más, le recomendamos que, por ejemplo, ya acaba de pasar la primera convocatoria para el grupo y el siguiente ciclo también se va a abrir una convocatoria, que postulen y que si están interesados se unan al grupo de física médica, ¿no? Que es uno de los subgrupos que está dentro de AFIMPA. Bueno, también quería pedirle disculpas a José porque no pude darle la entrada como se debía porque salí tarde del trabajo, pero bueno, espero que me comprenda. No, no hay problema. Y si es que alguien tiene alguna duda, puede decirlo mejor. Por aquí había Yo, una pregunta de Jean Paul. ¿Sí hay archivos para una celda lineal? Y sí, sí lo hay. A ver, déjame compartir un rato. Y acá a veces no se puede ver acá en la página. Si se ve acá, acá tú puedes ver la página del repositorio de Topaz, me parece. No, es de la página oficial de Topaz. Y aquí en la parte de latest, vas acá a PDF y te va a arrojar, digamos, el tutorial de Topaz. Yo recomiendo siempre que lo lean antes de intentar el tutorial, digo, la simulación, porque acá está indicando cómo pueden simularlo, cómo pueden instalarlo, perdóname. Y aquí en la parte de acá pueden ver, si no me equivoco, un acelerador ya hecho. Y también tiene el código. Sí, el código del acelerador ya hecho. Déjame recordar dónde está. A ver, acá está. Ya. Esta es justamente esta imagen que les mostré al final. Este es todo un acelerador ya hecho. Tiene la parte del cabezal. Tiene otras cosas más, como digamos los colimadores y digamos también el fantasma de agua. Y todos estos archivos de acá que ves acá
de Fixed Test, Head, Full Text to X Head, Target, Primary Collimator, Flattener o aplanador, filtro aplanador también, ¿no? Monitores, MLC, multiláminas. Bueno, estos archivos de acá, BRT1, BRT2, BRT3, son lo que se conoce como reducción de varianza. Es un poco complicado explicarlo, pero bueno, todo esto está acá, en la parte de acá. Aquí. ¿Lo puedes ver acá? Casi por la 442, tienes todo. Y acá están todos los parámetros, ¿no? Te da todas las características. Y sí, me parece que este es para Varian. Me parece que es para Varian. Tendría que revisar la fuente, porque hay que revisar, digamos, qué tipo de fuente vas a emplear. Y pasa que calibrarlo, obtener, digamos, mediciones, creo, de tu acelerador. Según recuerdo, creo que este es de Varian. Pero bueno, acá tienes toda la información o todos los parámetros o todo el código de ese acelerador como tal, ¿no? Sobre las cámaras de iniciación, podemos obtener los factores de calibración. Si no recuerdo, sí puedes hacerlo, pero no sabe. Tendrías que definir claramente tu mundo y tu cámara desde el principio. Y ahora, si tú quieres medir, digamos, la capacidad de ionización de cierto haz, sí podrías hacerlo. Me parece que no hay ningún problema, porque incluso he visto que se puede hacer también estas fuentes de arquiterapia. Entonces tú puedes definir, digamos, una pequeña cámara de ionización, no hay problema, creo, con esa parte. Ahora, lo que sí puede haber un problema es con los scores, porque si no me dejas bien los scores, porque son diferentes scores de dosis, de carga y también de partículas o track length también, tienes que saber qué tipo de score debes emplear para obtener, digamos, la cantidad de tu cámara de edición que te interesa, ¿no? Porque si no tienes la cantidad física importante, pues debes hacer algo, una manipulación en el código de topos para obtenerla, ¿no? Pero en principio me parece, hasta donde recuerdo de la cámara de iniciación, sí puedes obtener en topas, no hay ningún problema con esa parte. Y me parece que tú quieres orientarlo a hacer, digamos, obtener mediciones con una cámara de iniciación de un acelerador, ¿no? Me parece que lo quieres obtener. Sí se puede hacer, me parece, aunque sería bastante complicado porque son muchos componentes, ¿no? Aunque si utilizas el código cada para el acelerador, pues sería un poco más simple. Pero sí se puede hacer en principio. Claro, no, o sea, claro, esa parte tienes que revisar bien cada cámara de sesión y cómo está, digamos, hecha cada cámara, porque de acuerdo a su diseño va a cambiar. Entonces, si cambias de acuerdo a su diseño, pues es un poco más complicado. Ahora, en Topas no hay nada de electrónica, o sea, la parte electrónica no la puedes acá implementar. En Jamfor me parece que sí, una vez escuché a un profesor que sí se puede, la verdad que no lo intenté nunca. En Topas sería lo más adecuado y obtienes la cantidad directamente, ¿no? No hay ningún procesamiento de datos previo para, digamos, pasar de colección de cargas con tu señal, no hay nada de esa parte, ¿no? Tienes que ver, digamos, directamente cómo se diseña tu cámara y ver, digamos, cómo implementarlo, ¿no? Porque si también le das mucho detalle va a ser muy complicado, un poco engorroso. ¿Alguna pregunta más antes de 7:30? Wow. Espero que sí. A ver, voy a parar la grabación ahorita. Muchas gracias a todos. Ya. Supongo que sí estará disponible la grabación en audio, espero, porque ahorita yo estoy con celular y la he grabado con la computadora. Pero si está disponible la grabación, sin ningún problema, la subiremos a la página de YouTube. No sé si puedes pasarla, César, a la página de YouTube, donde tenemos también algunos videos de física médica, nuclear y altas energías también. Pásale un favor. Y la subiremos ahí, ¿no? Como tal el video de la ponencia. En las siguientes ponencias también vamos a grabadas. El link va a cambiar, obviamente el link de Zoom va a cambiar, probablemente. Y los publicaremos, digamos, el banner en las páginas o en las redes también, ¿no?
Bien, muchas gracias a todos los presentes. Le recordamos que puede seguirnos en Facebook, en YouTube y como Finpa. Y bien, estaremos más adelante con futuras ponencias. Espero que también asistan a estas. Eh, Nada, muchas gracias José por tu ponencia y nos vemos en una próxima ocasión. Pero antes de responder su pregunta, Jean Paul, braquiterapia, estudio aplicador, para IMRT, ah, aplicador, o sea, aplicadores en braquiterapia sí he visto, para IMRT, o sea, intensidad, radioterapia, intensidad modulada, eso sí no he visto. Pero bueno, para aplicadores de braquiterapia sí hay bastantes, incluso hay publicados el código en el tutorial, en el, digamos, en la página, en la, sí, en la página de Topas, hay para aplicadores. Incluso hay los artículos que ya están publicados donde están, digamos, todas las mediciones, creo, y, digamos, bien verificadas. Pero para IMRT no, no, de verdad que no desconozco. Pero bueno, muchas gracias a todos y será todo por hoy. Gracias a ti, José. Muy bien. Nos vemos.